Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de clasificación de flujo. Es el llamado flujo laminar y turbulento. Bueno, el flujo en un canal se rige por el movimiento del agua por una componente de las fuerzas viscosas. También pueden ser las fuerzas gravitacionales, la componente del peso respecto a una inclinación o pendiente. Y si eso lo asociamos a las fuerzas de inercia, que ahorita desconocemos cuáles son, es simplemente una tasa de cambio, un movimiento del fluido. Entonces, vamos a hacer por primera parte, analizar el flujo laminar y el turbulento. Este es el famoso número de Reynolds. Ese ya lo trabajaron ustedes. Pero ahora lo vamos a trabajar para canales. Bueno, si consideramos la relación del efecto de la viscosidad del fluido, entonces tenemos tres clasificaciones. Vamos a tener flujo laminar, vamos a tener flujo de transición o turbulento. Bueno, entonces la relación de las fuerzas inerciales respecto a las fuerzas viscosas está definido por el número de Reynolds. Bueno, ¿cómo calculamos las fuerzas de inercia? En la hidráulica de canales está definido como la velocidad del fluido multiplicado por el radio hidráulico del canal. Vean, ya está la primera aplicación del radio hidráulico. Y la componente de las fuerzas viscosas, pues simplemente la viscosidad del fluido. Ok, entonces vamos a ver las variables. El radio hidráulico está definido como la relación del área dividido por el perímetro y las unidades que vamos a trabajar están en metros. La velocidad, que ya la hemos identificado un poco, aunque no hemos resuelto problemas de este tipo, lo vamos a hacer en las siguientes sesiones, pues vamos a manejar unidades de metros por segundo. Y la viscosidad, es la variable μ, es la viscosidad cinemática del agua, que las unidades son metros por segundo al cuadrado. Bueno, oye Inge, ¿y la viscosidad, cómo la definimos o cómo la proponemos o qué valor? Bueno, este valor de la viscosidad es función directa de la temperatura del agua. Siempre vamos a manejar el sistema internacional y entonces en consecuencia van a ser en grados centígrados. Bueno, pero ¿qué valores? Pues en la literatura existen gráficas o tablas o nomogramas para en función de una temperatura me proporciona la viscosidad cinemática. Bueno, pero en sentido práctico, en la hidráulica de canales, pues hay pocos valores. Por ejemplo, si yo estoy analizando o determinando la viscosidad en un sistema de agua potable, que son tuberías que están enterradas o que no están expuestas a la temperatura directa del sol, entonces lo que yo utilizo mucho este valor, 15 grados más o menos, que esa es la temperatura del suelo en Zacatecas. Entonces, como ese material rocoso, ese material granular está envolviendo esa tubería, entonces podemos suponer que con el tiempo la temperatura del fluido se equilibra con la temperatura del suelo. Entonces yo utilizo mucho este valor de la viscosidad. ¿Para qué? Para esta temperatura. Aquí están otros valores. Aquí vale 1.14 por 10 a la menos 6. Ok. Aquí están otros valores para 10 grados y 12 grados. Entonces, siempre que resolvamos un problema de canales, pues vamos a tomar una temperatura, ahí sí cambia, porque está expuesto a ¿qué?
a la radiación solar directa, si el canal está descubierto, a la velocidad del viento. Eso también modifica la temperatura. Pero más o menos también va a quedar por ahí, unos 15, 16 grados, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar este valor, o 15, o 16, o 17, ¿no? Pero por ejemplo, si el estudio lo realizamos para una zona tropical, pues ahí el agua, si nos damos algún día de vacaciones y nos metemos ahí a nadar o a bañar en el canal, pues hasta el agua está tibia, ¿no? Entonces ahí el agua puede tener una temperatura de 20, 22 grados o hasta más, ¿no? Entonces solo hay que checar ese dato, ¿no? Ok, entonces la viscosidad es función de la temperatura. Pero realmente vamos a ver los tres tipos de flujo en función del número de Reynolds. Ustedes ya los conocen. Está el flujo laminar. Entonces vamos a pensar que tenemos una perfil del canal. Aquí está el tirante. Aquí está la superficie libre. Valor de Y. Y la distribución de velocidades, más o menos ya lo vimos previamente, de este tipo parabólico. En el fondo la velocidad es 0. Ok. El flujo laminar es para valores menores a 500. Es decir, que esta relación de las fuerzas de inercia y las viscosas me está indicando pues que las fuerzas viscosas pues tienen predominancia respecto a las fuerzas de inercia. Es decir, ¿a qué está asociada las fuerzas de inercia? Vamos a recordarlo. A la velocidad y al radio hidráulico. Entonces, en primera instancia, si la velocidad es baja, ¿qué pasa con el número de Reynolds? Pues es bajo también. Entonces, si es menor al valor numérico de 500, entonces tendríamos flujo laminar. Ahora, en sentido físico en el canal, el flujo laminar, ¿qué puedo visualizar? Ok, si nosotros en la vertical, en este canal, colocáramos una serie de tubos en el cual vertimos un colorante, entonces la trayectoria de ese colorante más o menos va a ser horizontal a cualquier profundidad. Entonces sería algo así más o menos. Ok, entonces sería flujo laminar para Reynolds menor a 500. Está el flujo de transición. Este sí no está definido por un valor de Reynolds, sino en un rango de valores. Está entre 500 y 12.500. Aquí la velocidad también es más o menos del tipo parabólico, la distribución de velocidades, y en sentido físico, ¿qué sería? Pues si colocamos el colorante, pues en alguna zona pudiera ser que más o menos es más o menos laminar, pero en algunas otras regiones pudiera ocurrir que el flujo puede ser laminar, pero se empieza a mezclar o a combinar con otra línea, empieza a ascender o disminuir, o empieza a oscilar en mayor medida. En alguna otra zona, pues puede mezclarse más con otras líneas de corriente, y la línea pues ya no es tan recta, sino tiende a ser errática en algunas zonas, ¿sí? Entonces el flujo de transición depende de otras condiciones, de la rugosidad del pared, de la velocidad del viento. Entonces el flujo de transición, por eso hay un rango, porque se ha encontrado experimentalmente que entre estos valores tiene este comportamiento. En algunas zonas pudiera presentarse como flujo laminar, como entre 600 y 700, o entre 10.000. Entonces, como este flujo es más o menos errático, entonces se decidió y se planteó en los laboratorios que estuviera dentro de un rango de valores, ¿sí? Ok, entonces sería el flujo de transición. Y vamos a ver el flujo que nos debe de interesar. El flujo turbulento. Este en sí se nota claramente. Si nosotros colocamos el colorante al inicio, resulta que ese colorante se mezcla rápidamente
hay demasiada turbulencia. Entonces aquí al final pudiera ser que el colorante ya no está definido por líneas, sino que ha sido mezclado completamente. Entonces el flujo turbulento se va a considerar para números de Reynolds mayores a 12.500. Y para este valor, la distribución de velocidades también no es tan con la distribución que hemos considerado del tipo parabólico, ¿no? Habrá zonas donde tengamos una componente mayor que en otras, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora que el número de Reynolds, en este caso, como es flujo turbulento, y si este es mayor a 12.500, entonces observen, las fuerzas de inercia están predominando sobre las fuerzas viscosas. ¿Y eso qué implica? Aquí está directamente. Que si el número de Reynolds es mayor, entonces yo tengo una velocidad mayor. Entonces está la primera consideración que estamos encontrando. Que para números de Reynolds mayores o grandes, la velocidad del flujo será mayor, no será alta. Y por supuesto también el radio hidráulico va a ser mayor. Bueno, entonces vamos a ver después en algunos problemas de que en la práctica, en los canales, siempre se va a presentar flujo turbulento. Es decir, vamos a tener esta condición de mezcla del flujo. Y el número de Reynolds siempre será mayor a 12.500. Ahora vamos a verlo respecto al tirante. Bueno, vamos a pensar que aquí está el número de Reynolds. Vamos a considerar tirantes pequeños que estén cerca del fondo del canal. Entonces, si el tirante es pequeño, ¿qué pasa con el área hidráulica? Pues es pequeña. Entonces el número de Reynolds pues va a ser menor. Pero si se incrementa el tirante, el área hidráulica se incrementa también. Entonces las fuerzas de inercia van a predominar y el número de Reynolds se va a incrementar. ¿Sí? Ok. Entonces váyanse familiarizando. Pues ¿qué pasa con el número de Reynolds para tirantes pequeños? Pues el área disminuye y en consecuencia el número de Reynolds también. Entonces, este es otro tipo de clasificación de flujo, si es laminar o turbulento. Observen, ya aparecieron más problemas, más variables en la hidráulica, ya apareció la viscosidad. Entonces, de esas famosas 7 variables que teníamos en las primeras sesiones, ya van a ser 8. Y durante el semestre vamos a ir encontrando más y más. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Bueno, vamos a ver otro tipo de clasificación de flujo. Y creo que es el más importante respecto al flujo turbulento o al número de Reynolds. Vamos a denominarle flujo subcrítico y el flujo supercrítico. Y esa es un parámetro que está asociado a las fuerzas de inercia respecto a las fuerzas de gravedad. Y esta relación de fuerzas analizan el número adimensional del famoso número de Freud. Y este número de Freud siempre debemos calcularlo. Vamos a denominarlo con la letra mayúscula F y R minúscula. Entonces, el número de Freud va a ser las fuerzas de inercia respecto a las fuerzas de gravedad. ¿Y cuáles eran las fuerzas de inercia? Si vemos el número de Reynolds, ¿cuáles son las fuerzas de inercia? Vamos a regresar un poco. Vean, es la velocidad. Entonces, el número de Freud, las fuerzas de inercia, aquí está, la velocidad. Las fuerzas de gravedad,
Pues es la relación de la raíz de la aceleración gravitacional multiplicado por el tirante medio. Este es el famoso Y mayúscula, por favor. No lo confundamos con el tirante del canal, ¿eh? ¿Sí? Por ahí en las tareas algunos me han preguntado, pero ya algunos rectificaron, ¿no? Dije, es que sí me confundí. Pero otros me preguntan que si es el mismo o no. Solo es igual para el canal rectangular, no lo olviden. Entonces, el número de Freud va. B es la velocidad y las unidades que vamos a trabajar son metros por segundo. G es la aceleración gravitacional y es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y mayúscula es el tirante medio del canal y va a ser la relación del área dividido por el ancho de la superficie libre y está en metros. Ok. Para el número de Freud hay tres clasificaciones. Cuando el número de Freud sea menor que 1, vamos a denominarlo flujo subcrítico o flujo lento. A ver, ¿qué pasa cuando el número de Freud es menor que 1? Vamos a verlo. Aquí está. Entonces, si esto es menor que 1, resulta que la velocidad es menor que las fuerzas de gravedad. Entonces, si la velocidad es pequeña, ¿qué es? Pues flujo lento. Entonces, para el flujo subcrítico, vamos a denominarlo también flujo lento. Ok. Hay un flujo especial que vamos a ver un tema específico también, es el llamado flujo crítico. Y es aquella cuando el número de Freud es igual a 1. Es decir, que las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad están igualadas. ¿Sí? Después vamos a ver su efecto físico para el flujo crítico. Entonces, flujo crítico, el número de Freud es igual a 1. Y va a haber otro donde predominen las fuerzas de las componentes de velocidad, de inercia. Si el número de Freud es mayor a 1, vamos a llamarle flujo supercrítico o flujo rápido. Este también es importante, ¿sí? Estos tres, el flujo subcrítico y el flujo supercrítico, ustedes en algún momento de su vida lo han visto. Y después nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, entonces vean. Cuando el flujo subcrítico, aquí estamos, es menor que 1, entonces la velocidad es pequeña. El flujo se puede denominar flujo lento o flujo tranquilo. No lo confundamos con el número de Reynolds. Ese está asociado a efectos de viscosidad. Ok. Si el número de Freud es mayor que 1, vean, entonces el numerador es mayor que el denominador, entonces la velocidad es mayor. Y a este le podemos llamar flujo rápido o flujo torrencial. De entrada podemos llamarle flujo lento, tranquilo, o rápido, o torrencial. Bueno. Vamos a ver el análisis físico del flujo subcrítico cuando es menor que 1. A ver, voy a regresar un poco. Aquí está. Cuando es menor que 1, entonces la velocidad es pequeña. Vamos a ver dos casos que ustedes sí han visto en algún momento de su vida del flujo subcrítico. Ok, vamos a pensar que estamos en un canal. Está el perfil, está la dirección de flujo y está la superficie libre. Aquí me falta denominar el tirante y el famoso triángulo con sus líneas para definirlo como la superficie libre. Ok, si nosotros vamos a un río y el flujo es subcrítico y siempre hemos sido curiosos, ¿no? Desde niños o adultos siempre hacemos prácticamente lo mismo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacerlo ahorita en un cuerpo donde la velocidad es muy pequeña. Entonces, si se presenta flujo crítico y nosotros lanzamos una roca a la superficie y cae e impacta, entonces ahí va a haber una perturbación en la superficie y se van a formar ondas.
que se desplazan hacia aguas abajo y hacia aguas arriba. Ese es un efecto. ¿Dónde más lo podemos ver? Por ejemplo, en un cuerpo de agua, por ejemplo, el agua de la Encantada. Eso sí se nota mucho más. Estamos ahí paseando con los amigos o con la novia y lanzamos una roca ahí por diversión y por costumbre, no sé por qué, y lanzamos la roca. Entonces, como el flujo está quieto, ¿qué podemos pensar? ¿Cuánto vale la velocidad? Si el flujo está quieto, vale cero. Entonces, esto es cero y en consecuencia es menor que 1. Entonces, en los cuerpos de aguas superficiales, por los lagos, siempre vamos a tener flujo subcrítico dentro del cuerpo de agua. Entonces el flujo está quieto. Si lanzamos la roca nuevamente, ¿qué sucede? Se forman ondas que se van alejando. Pero esa onda es concéntrica al punto de impacto, a ese círculo. Entonces ese es un efecto. Bueno, entonces en los arroyos pues sucede lo mismo. Entonces aquí esta perturbación se va a desplazar hacia aguas abajo y hacia aguas arriba, sin importar la velocidad del flujo que tenga, cuando el flujo sea subcrítico. Ok. ¿Y esto qué impacto tiene en los diseños hidráulicos? Este es fundamental. Más adelante lo vamos a ver, cuando veamos flujo crítico. Esto lo vamos a ver. Ok. Ahora vamos a ver el caso del flujo crítico. En el flujo crítico sucede más o menos lo mismo. ¿Sí? Prácticamente sucede lo mismo. Las perturbaciones son en todos los sentidos. ¿Sí? Ok. Pero este es en el caso cuando el número de Freud vale 1. El que me interesa es el flujo supercrítico, porque ese generalmente se va a presentar. Entonces vamos a pensar que tenemos un canal y la velocidad es muy alta. Si nosotros lanzamos la roca e impacta, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que por el efecto de la velocidad, las ondas que se deberían de formar, así como círculos concéntricos, como en el flujo subcrítico, no ocurre, sino que inmediatamente las ondas son todas arrastradas hacia aguas abajo. No importa el tamaño de la roca, ¿sí? O el tirante. Mientras sea flujo supercrítico, las ondas de inmediato se van a desplazar hacia aguas abajo. Entonces, si vuelven a regresar a la Encantada, entonces, pues eso lo vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a ver la aplicación de dónde se presenta estos 3 tipos de flujo. Entonces, compañeros estudiantes, bienvenidos a la hidráulica. Bienvenidos al dolor de cabeza de todo lo que vamos a estar trabajando. Porque ahora ya aparecieron más variables. ¿Qué apareció? Ya todas las variables geométricas, más que más el número de Reynolds, más el número de Freud, más la condición subcrítica 12, flujo subcrítico 13, flujo supercrítico. Ya estamos analizando 14 variables. ¿Sí? Y eso que apenas estamos iniciando el semestre. Pues como estos son sistemas altamente dinámicos, pues van a empezar las confusiones. Entonces, de aquí en adelante tenemos que ir trabajando a la par. Yo les voy a estar dando asesoría, todo lo necesario. Y yo les voy a enseñar la mayoría de los problemas que podamos ver en clase para contar con cantidades típicas de problemas que se pueden presentar en la hidráulica, en la vida profesional. Pero ustedes tendrán que desarrollar otro tanto en las tareas. Entonces, por favor, que no se les olvide desarrollar una tarea, porque es el medio de reforzar las fórmulas, dominarlas, pero también de aprender a dominar los procesos de las secuencias de análisis en la hidráulica. Y vean el caso más sencillo de la hidráulica. Vamos a pensar que nos vamos a ir a una presa
Aquí está una presa. Esta es una vista lateral. Este es el cuerpo de la presa. Si nosotros estamos por aquí, siempre hay un barandal o un caminito que podemos llegar y va. Esto que observan ustedes es el cuerpo de la presa, es la cortina. Entonces generalmente las presas, cuando están llenas, aquí está el nivel del agua, vamos a denominarle la sección 1 dentro de la presa. Y ahorita que está de moda de que las presas están llenas, pues los vertedores tienen esta forma aproximada. Entonces el volumen, si tenemos un tirante mayor a esta altura de la cortina, pues naturalmente por el vertedor se va a vaciar. Entonces el flujo va a adquirir velocidad, se va a ir acelerando según va cayendo, ¿sí? Y vamos a denominarle la sección 2. Bueno, entonces en la sección 1 vamos a ver, el tirante sería este valor. En el tirante Y2, pues es muy pequeño, puede ser del orden de centímetros o menos de 1 metro muchas veces en presas pequeñas. Pero aquí el flujo tiene una gran velocidad. Bueno, entonces bienvenidos a la primera gran fórmula de la hidráulica. Es la llamada ecuación de continuidad, que me dice que el gasto es igual al área hidráulica por la velocidad que tenemos ahí. Entonces el área está en metros cuadrados, la velocidad está en metros por segundo, entonces el gasto tendrá unidades metros cúbicos por segundo. Ok, entonces vamos a analizar el flujo entre 1 y 2. Entonces vamos a pensar, mientras esta presa, esta cortina, no tenga aportación lateral de flujo desde este punto 1 hasta el punto 2, ¿cuál sería esa aportación lateral? Pues que nosotros, de una vista perpendicular a la pantalla de la computadora o de la hoja, tengamos agregando una descarga aquí, por ejemplo un gasto aquí, un volumen de agua, ¿no? Entonces vamos a ver, en esta zona el flujo tiene más o menos un comportamiento horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tirante es muy grande y la velocidad casi tiende a cero, porque el flujo casi está estático. Entonces en esta zona, dentro de la presa, así como en el lago que lo vimos, si lanzamos la roca y la impactamos en la superficie, pues las perturbaciones se van a desplazar hacia aguas arriba y hacia aguas abajo. Entonces con eso estamos demostrando que dentro de la presa vamos a tener flujo subcrítico y ese valor va a ser menor que 1. Y aquí está esta escala. Entonces, donde inicia la cortina, de aquí hacia adentro de la presa, el número de Freud será menor a 1. Bueno, después, en un tema posterior, vamos a demostrar que en las presas, en la entrada, siempre se va a presentar el número de Freud igual a 1. ¿Por qué? Porque el flujo al ingresar aquí va a empezar a adquirir velocidad. Y empieza la caída. Y nosotros sabemos que cuando hay una caída en una presa, el nivel del agua adquiere velocidad. Entonces el tirante va a ir disminuyendo según adquiere más velocidad. Entonces el tirante aquí más abajo va a ser mucho menor que aquí, o dentro de la presa. Entonces va a haber un punto en la cortina que el número de Freud será igual a 1. Pero como el flujo se está acelerando, ¿qué pasa? Pues que se va a presentar un número de Freud mayor a 1 de aquí hasta la parte baja. Entonces en esta zona se va a presentar el número de Freud mayor a 1. Entonces aquí estamos viendo que cuando tengamos una obra de un canal o de una presa y hay una caída, el número de Freud siempre va a ser el supercrítico. Aquí va a ser el flujo supercrítico. Aquí se va a presentar el flujo crítico y en el interior de la presa el flujo subcrítico. Ok, vamos a revisar la ecuación de continuidad.
Vamos a ver la velocidad. Como entre la sección 1 y la sección 2 no hay aportación lateral de gasto, este gasto es el mismo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el área 1 por la velocidad 1 que tenemos en esta sección. ¿Eso qué me daría? A un gasto. Pero como este gasto ingresa a la cortina y cae, el gasto de entrada va a ser el gasto de salida porque no hay aportación lateral. Entonces podemos decir que el área 2 por la velocidad 2, el área 2 por la velocidad 2 debe ser igual al mismo gasto. Entonces está la ecuación fundamental de la hidráulica, donde me dice que mientras no existan extracciones o aportaciones laterales de gasto, entonces el gasto será igual al área 1 por la velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad en 2. Y veamos lo siguiente. Como este gasto es constante, entonces este es fijo, este valor, esta parte izquierda de la igualdad. Entonces vean, vamos a ver el área 1. El área 1 es mucho mayor. Entonces, ¿cómo debe ser la velocidad? Debe ser pequeña. Entonces debe ser pequeña. Y en la sección 2, como el área es pequeña, este tiene que disminuir. Pero para que este valor sea constante, entonces la velocidad que tiene que pasar, incrementarse para mantener toda esta igualdad. Entonces, en las siguientes clases vamos a estar trabajando esta ecuación de continuidad para diferentes condiciones, para que se vayan familiarizando. Ok. Entonces, en resumen, en una presa, dentro de la presa tendremos flujo subcrítico. Va a ser un punto también, un punto único donde se va a presentar el flujo crítico, número de Freud igual a 1. No es un tramo, es un solo punto. Y del punto crítico hacia la caída de la presa va a ser flujo supercrítico. Entonces va a ser flujo torrencial, flujo rápido, flujo subcrítico menor a 1, flujo lento, flujo tranquilo. Entonces voy a hacer la gráfica ahora respecto a la velocidad. Como es flujo lento, flujo subcrítico, entonces aquí la velocidad será muy pequeña. Cuando tengamos flujo crítico, vamos a definir y vamos a denominar que la velocidad que se presente en ese punto, vamos a denominarlo velocidad crítica. Así lo vamos a denominar. Y para flujo supercrítico, la velocidad va a ser mucho mayor, se va a incrementar. Vamos a hacer un problema, sencillito. Entonces, por favor, los cálculos numéricos, ahora que transfieran las notas a su libreta, realicen las operaciones y verifiquen los resultados, ¿no? Por supuesto, estas notas son suyas, ustedes las pueden descargar, por supuesto, pasar la nota, pero también estoy generando el video para que también ahí lo tengan de consulta en algún momento cuando quieran ver algún detalle. Ok, vamos a calcular el número de Reynolds y el número de Freud para un canal trapecial, para una plantilla de 2.1 metros, un tirante de 0.7, un talud de 1.5 y ya les voy a dar el gasto. ¿Cómo se calculó? Ahorita no me pregunten, ¿sí? Ahorita simplemente es un dato. Más adelante vamos a ver cómo se calcula ese gasto. Ok, tenemos un gasto de 3.1 metros cúbicos por segundo. Ok, vamos a calcular el número de Reynolds. Vean, el número de Reynolds, necesitamos conocer la velocidad, el radio hidráulico y la viscosidad cinemática. Aquí ya le estoy dando yo el dato. El agua está a 15 grados centígrados. Entonces ya, es un dato. Ok. El radio hidráulico, aquí está incorrecto esto. ¿Sí?
debe ser que el área dividido entre el perímetro. ¿Sí? Aquí está abajo. Aquí está. Entonces, por favor, corrijan eso. Bueno, como ustedes ya conocen la fórmula de radio hidráulico, ustedes de inmediato me van a decir, oye, Inge, está mal. Es la letra P mayúscula del perímetro. Ok. Bueno, en algunas tareas o en algunas apuntes, por ahí van unos errores intencionales, pero si ustedes dominan el concepto, ustedes de inmediato lo van a identificar. Eso es lo que yo necesito también, ¿no? Que aprendan a identificar, hay algo que, hey, como que esta fórmula no corresponde. Entonces, para que revisen, por favor. Entonces, en este caso, el área y el perímetro, ustedes ya lo han hecho con la tarea. Esto ya lo saben hacer ustedes. Calcularon el área, el perímetro. Observen, aquí no hay dato, está espacio en blanco. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Pues que lo calculen, que hagan el cálculo numérico ustedes mismos. Ok. El radio hidráulico, aquí estaba la fórmula, vean, pero aquí yo ya la corregí, ¿sí? Ahí está. Ok. Vean, el número de Reynolds te pide conocer la velocidad. Oye, pero ¿cómo conozco la velocidad en este canal? Entonces yo ya les di un dato de gasto, vean. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo la ecuación de continuidad, que el gasto es igual al área por velocidad, entonces ustedes tienen el gasto y el área ya la calcularon. ¿En dónde? Aquí está. Entonces la velocidad, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos la fórmula. Entonces, de manera automática, ustedes van a decir la velocidad por continuidad es gasto entre área. Ahí está. Entonces, sustituyendo los valores del gasto, que es 3.1 metros cúbicos, entre el área, aquí no está el valor numérico, que sería 3.1 entre el área, ahí está el resultado. Ahí está el valor de la viscosidad cinemática. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la velocidad, el radio hidráulico y la viscosidad. Simplemente hay que sustituir los valores. Y entonces, ahora sí, en función del resultado, ya podemos definir si el flujo es laminar o de transición o turbulento. ¿Sí? Entonces aquí dice el flujo que está en blanco. Generalmente en los canales es flujo turbulento. Entonces aquí va a ser eso. Y va a ser mayor a 12.500. Entonces de esta manera estamos calculando el número de Reynolds para este canal. Vamos a ver ahora el otro número dimensional, que es el número de Freud. Aquí está la fórmula, vean, es la velocidad dividido por G por el tirante medio. La velocidad ya la tenemos, es un dato. El tirante medio es la relación del área dividido por el ancho de la superficie libre. Entonces, en las fórmulas también hay que calcular el ancho de la superficie libre. Ok, entonces como eso va a ser un dato también, el tirante medio. La velocidad, gasto entre área de la ecuación de continuidad, eso ya la calculamos previamente. Aquí está calculado, aquí está. Vean, como la velocidad puede ser también Q entre A, entonces el número de Freud yo puedo sustituir esta B por Q entre A. Entonces es otra relación aquí. Q entre A, esto es la velocidad. El tirante medio, ¿qué es? Es la relación del área entre el ancho de la superficie libre. Entonces este Y es equivalente a A dividido por B. Como esta área está fuera de la raíz, para integrarlo a la raíz, que tengo que hacer? Elevarlo al cuadrado. Entonces sería A cúbica. ¿Sí? Entonces vean, el número de Freud tiene varias presentaciones. Por recomendación yo les recomiendo que manejen este. Más o menos está estandarizado su manejo, entonces es el que manejamos todos. Hay ocasiones que me presentan fórmulas así,
Si no lo estoy tan familiarizado, pues tengo confusiones y voy a andar preguntando, ¿no? Pero un buen hidráulico rápidamente lo va a identificar. Simplemente cambio la variable. Ok. Entonces, el resultado que obtengan, si es menor que 1, entonces será flujo subcrítico. Si el FRUD es igual a 1, es el flujo crítico. Y si es mayor que 1, tendremos el flujo supercrítico. Ok. Entonces aquí al final ustedes dirán qué tipo de flujo es. Entonces con estos dos problemas sencillos, pues podemos irnos familiarizando con las fórmulas, ir realizando las operaciones. Si ustedes lo observan, la parte inicial relativamente la más compleja, pero no tanto para ustedes. ¿Por qué? Porque realicé tareas en este sentido. ¿De qué? De calcular parámetros geométricos. Y eso ya lo saben bien. ¿Sí? Por eso son las tareas. Y por eso van a ir en ese orden que se los voy a ir presentando. Entonces, el número de Reynolds y el número de Freud se calculan de esta manera. Esto lo vamos a ver después, ¿eh? O, no, o de una vez. De una vez. Hay un parámetro en los canales, ya vamos en el parámetro 18, es el coeficiente de Coriolis, con la letra griega alfa. En la hidráulica hay una componente que se denomina energía cinética. Es esta relación S, E mayúscula con C minúscula. Y la energía cinética es simplemente la velocidad media en el canal. Después estamos viendo que la ecuación de continuidad, el gasto, siempre va a ser la velocidad media. Entonces la energía cinética es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre 2G. Eso es por definición. Bueno, nosotros ya vimos que físicamente la distribución de velocidades es parabólica. Entonces, como esta es la velocidad media, pues tenemos que afectar un parámetro denominado coeficiente de Coriolis. ¿Para qué? Para tener esta distribución de velocidades. Es un factor de ajuste. Y este coeficiente está definido como la relación de energía cinética real con esta distribución. ¿Y cómo se calcula la energía cinética? Aquí está la fórmula. Y dividido entre la energía cinética para velocidad constante y que sea igual a una velocidad media en la sección. Entonces, aquí tendremos una velocidad media, si ustedes lo recuerdan, va por aquí. ¿Para qué? Para compensar el área que queda de la parte derecha de la línea vertical y la compense con el área que no está churada. Entonces, esa será la velocidad real, la velocidad constante que se considera. Entonces, en la práctica se ha encontrado que es un factor de corrección, que por ejemplo para canales rectangulares vale más o menos 1.15. Para corrientes naturales vale 1.3. Y ahí va. ¿Y por qué utilizamos este parámetro? Esto se utiliza mucho en los sistemas carreteros. Por ejemplo, los canales de tierra. Si nosotros la velocidad que estamos manejando, la energía cinética, no la afectamos por ese factor, entonces la energía será muy baja. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es mayor a 1, 1.15 o 1.3. Es decir, que esa velocidad, esa energía la estamos modificando en un 30%. Entonces imagínense un suelo arenoso, un suelo granular. Si la velocidad es pequeña, pues las partículas son estables. Pero pudiera ser que si incrementamos la velocidad en un 30%, entonces esas partículas van a empezar a ser arrastradas.
van a tener más erosión. Entonces, este fenómeno se utiliza en los ríos, en las corrientes naturales, en el cual podamos tener problemas de erosión. Pero también vamos a tener problemas en socavación en pilotes, en los pilotes centrales de los arroyos que están en los puentes carreteros. También hay que hacer este ajuste. Pero aquí viene una gran ventaja. Si el flujo es laminar, entonces vamos a utilizar estos valores de 1.15 y 1.3. Pero si el flujo es turbulento, ¿qué sucede? Que este factor tiende a ser 1. Entonces, no es necesario hacer ajuste. Entonces, esa es una gran ventaja de cuando tenemos flujo turbulento. ¿Cuál sería el flujo turbulento? Un número de Reynolds mayor a 12.500. Y en sentido práctico, el número de Reynolds siempre va a ser mayor a ese valor. Entonces, en mi vida profesional, yo siempre descarto este factor de ajuste, el coeficiente de Coriolis, de 1.15 o 1.3. 1.3. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener flujo turbulento. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un problema para este caso, para que quede muy claro. Y en la siguiente sesión también vamos a ver una aplicación práctica de el número de Reynolds y el número de Flood. Entonces, por favor, estos cálculos se los encargo para